el doctor Álvaro Gómez Rodríguez, médico cirujano, mastólogo, oncólogo, sobre todo un médico muy querido por sus pacientes, un hombre religioso, un hombre estudioso. Doctor Gómez, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, a ti, María Adela, para mí es un honor y un placer que hayas pensado en mí para conversar contigo. Queríamos saber, doctor, ¿qué le aconsejaría usted a una persona que acaba de recibir su diagnóstico de cáncer de mama? Bueno, siempre yo comienzo cuando tengo que dar un diagnóstico de este tipo a una paciente, a una mujer que es sana. Trato siempre de comentarle que para uno tampoco es fácil dar el diagnóstico. Para uno también es una situación difícil. Pero cuando cuando le doy la información, cuando le doy el diagnóstico, trato de siempre poner por delante de que hay esperanza, de que siempre hay solución, de que es el principio de algo que va a tener siempre un final feliz, de que debe tener un final feliz, que debe haber curación. Siempre trato de en algún momento de que la paciente ponerla como en actitud optimista y positiva, ¿no? Aún en la mayor de las adversidades, aún cuando el diagnóstico sea importante, aunque a lo mejor sea una enfermedad que pueda ser el principio de la enfermedad o pueda estar avanzada, siempre de alguna forma involucrarme con ella en el sentido de que todo debe tener un final bueno, que debe haber curación, que va a ser un camino que no va a ser fácil al principio. Siempre trato de eso, pero siempre trato de que en lo posible manejar la parte positiva de la paciente, ¿no? Porque a lo largo del tiempo uno ha visto que la paciente que tiene esa actitud positiva, esa actitud optimista, aún en el peor de las situaciones, yo he visto pacientes que se cronifica la enfermedad, es así. Cuando uno entra en este tipo de enfermedad, uno tiene que lidiar con un equipo interdisciplinario. Esta idea de que uno tiene un médico, pues no es tal, hay como una serie de médicos y esto lo desorienta a uno como paciente. ¿Cómo hacen sus casos? ¿Quién lidera el tratamiento? ¿Cómo son las responsabilidades? Bueno, cuando uno ve las situaciones, uno ve que realmente el médico que hace el diagnóstico inicial es como que hace el que tiene más empatía con la paciente. Aun cuando uno no sepa, o vamos a ver, sabe de radioterapia, sabe de oncología, sabe de cirugía, que es el fuerte de uno, siempre la paciente le pregunta a uno cuál es el tratamiento, cuántos esquemas me van a poner, y uno siempre le explica que no es así, pues que hay un especialista que es el que realmente va a llevar su caso en esa área. Pero uno siempre debe estar involucrado en esas decisiones. Yo siempre le digo a mis pacientes, primero cuando refiero al paciente dentro de ese equipo interdisciplinario, la paciente debe sentir que hay ese lazo, esa conexión con su médico tratante, que en este caso usualmente es el cirujano. Usualmente es el que opera, es el que tiene como una visión más amplia en cuanto a los tratamientos, aunque no sea el experto en ese último tratamiento de quimioterapia o ese último tratamiento de radioterapia. Pero el cirujano, siempre va a ver que el cirujano oncólogo es el que lideriza al equipo multidisciplinario. Y ojo, todos tienen la misma responsabilidad en cuanto a los efectos de los tratamientos, en cuanto a los efectos secundarios, a la efectividad, a los cambios. Pero si tú agarras, te encontrarás que los cirujanos son los que llevan la pauta en cuanto al tratamiento de su paciente. Y eso es muy importante hacérselo entender a la paciente, que sienta confianza con sus médicos, con todo, pero con su cirujano debe tener una empatía un poco mayor. Hablando de cirugía, hay veces que las cirugías se realizan antes de una quimioterapia, hay veces que se realizan después, no sé incluso si hay veces
que no hay cirugía, sino solamente quimio o radio. Enseñar un poquito sobre eso. Bueno, lo que ocurre es que la cirugía siempre ha sido como la piedra fundamental en el tratamiento del cáncer, ¿no? Tiene 2 siglos la cirugía siendo el pilar fundamental en el tratamiento, en la curación también de los pacientes. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo se ha aprendido que la cirugía, como decían mis maestros, el acero inoxidable no lo es todo, que hay otros tratamientos que son tan mejores y superiores quizás en efectividad y curación que la misma intervención quirúrgica o la operación. ¿Cuál es el objetivo primordial cuando uno trata a un paciente con cáncer? Bueno, evitar la recaída tanto local como a distancia. Quizás el objetivo primordial de un tratamiento en cáncer es evitar que ese paciente no haga enfermedad sistémica. Y es por eso que quizás los paradigmas han ido cambiando. Quizás uno hace el diagnóstico con una punción, con una biopsia, tienes el diagnóstico y ya dependiendo del tipo de cáncer, y si hablamos de cáncer de mama, ya hay tipos. El cáncer de mama es una enfermedad muy heterogénea, en donde no es un solo tipo de enfermedad. Entonces eso ha obligado a que ya hay tratamientos médicos sistémicos, hablamos de quimioterapia, hablamos de hormonoterapia, anticuerpos monoclonales, que aplicarlos antes de una cirugía, sabemos que ese paciente le estamos evitando de alguna forma que tenga una reaparición de la enfermedad en otra parte del organismo. Entonces quizás en el futuro veamos pacientes, y de hecho ya lo estamos viendo quizás en otras latitudes, pacientes que reciben, se hace el diagnóstico con una simple biopsia, una simple toma de una muestra de tejido, recibe un tratamiento sistémico que es quizás ahorita el tratamiento fundamental en el cáncer junto con la radioterapia, y vemos que hay respuestas completas desde el punto de vista de que no hay enfermedad en otro sitio, y quizás en el futuro no tengamos que operar a ese paciente. Eso va a venir, el cirujano va a quedar para hacer el diagnóstico y quizás para resolver las enfermedades que ocurran en alguna parte del organismo donde los tratamientos sistémicos ya no tienen efectividad. Pero la tendencia actual es dar tratamiento primero y después operar. Eso todavía lo hacemos porque no estamos todavía autorizados para dejar de operar al paciente. Pero la filosofía es eso, evitar que recaiga a distancia. Y hay otra idea que es muy importante, que también lo hemos aprendido, es que siempre ir un paso adelante de la enfermedad es fundamental. A veces suena duro: no tengo síntomas, no tengo enfermedad, ¿por qué me van a poner un tratamiento? Bueno, sabemos que poner ese tratamiento ahora va a evitar que en el futuro tenga alguna eventualidad la paciente. Sí. También sucede, hablando de cirugía, que la paciente con cáncer de mama quiere como quitarse radicalmente todo tipo de célula maligna, entonces pide ya una mastectomía completa, doble. ¿Qué beneficios trae la mastectomía? Bueno, quizá esa pregunta es interesante porque yo soy quizás dentro de los cirujanos oncólogos y soy cirujano. La cirugía no cura a todos los pacientes, o sea, no siempre cura, no siempre es la solución para los problemas. Uno tiene que saber equilibrar y balancear la situación. Hay un paciente, un criterio claro en donde la cirugía es fundamental desde el punto de vista preventivo o profiláctico o de reducción de riesgo. Es esa paciente que genéticamente es portadora de alguna mutación en el cual hacer la extirpación de los tejidos que se van a enfermar en el futuro, pues le vas a evitar la enfermedad, ¿no? Hablamos del caso de Angelina Jolie, por ejemplo, que es alguien portadora de una mutación familiar que se hereda, en el cual el retirar el tejido que no ha hecho la enfermedad todavía, no ha hecho el cáncer, no se ha desarrollado el cáncer, el retirárselo, pues tú le reduces el riesgo de cáncer. La paciente que se le diagnostica el cáncer de mama, uno debe tratar a la paciente en base al estadio que uno está diagnosticando la enfermedad. No por ser más agresivo quirúrgicamente se cura más la paciente o curamos más pacientes. Si uno aplica o indica los tratamientos de forma adecuada, idónea, en el momento oportuno, esa paciente va a curarse
y va a tener una sobrevida importante con o sin o con su mama. Va a ser igual. Lo que uno no debe hacer es una enfermedad que es avanzada y necesita una cirugía, no hacerla. O también en el otro caso, yo puedo tener una lesión muy pequeñita, tampoco tengo que ser muy agresivo quirúrgicamente. Yo retirarle las dos mamas no la voy a ofrecer una mejor sobrevida. Lo que sí uno debe aplicar el tratamiento en forma adecuada, y si tiene alguna sospecha clínica esa paciente que genéticamente es portadora de algún gen que pudiera eventualmente en el futuro implicar que va a tener recaída con más frecuencia, pues uno opera a la paciente. Pero no por ser más agresivos quirúrgicamente, yo lo entiendo, la sensación de no tener nada, pues, o el órgano que se va a enfermar, por supuesto, pero uno lo ve de forma inmediata. Yo siempre les digo a las pacientes, pero es que ahorita lo ves así, pero dentro de 2, 5, 10, 15 años me vas a preguntar, doctor Gomi, ¿por qué usted o Álvaro, por qué me quitaron las dos senos si no los necesitaba que me los retiraran? Y eso pasa con mucha frecuencia. Ahora, uno sí tiene que respetar siempre la decisión del paciente, es importante. A veces hay pacientes que uno le explica y bueno, hay que entenderlo. Las decisiones terapéuticas no son del médico, las decisiones son consensuadas, las decisiones son entre el equipo multidisciplinario, la familia y el médico tratante. Pero la mujer es fundamental a la hora de tomar su decisión de qué tratamiento es el más adecuado. Eso es un peso específico fundamental. Usted habla de lo que puede pasar en el futuro, y es que realmente el cáncer viene siendo estudiado de una manera importante por parte de la medicina. ¿Qué avances ha habido últimamente, sobre todo en cáncer de mama? Bueno, realmente hay dos pilares fundamentales en cáncer de mama. Uno es el diagnóstico precoz, el diagnóstico temprano. A pesar de que hay muchas campañas en contra de la prevención en mujeres asintomáticas que no han desarrollado la enfermedad, el caballito de batalla en el diagnóstico del cáncer de mama es la mamografía, con todas las posibles consecuencias que pueda tener un diagnóstico, un sobretratamiento o el mito de las radiaciones, que realmente los beneficios que tiene la mamografía son fundamentales. Y ese es uno de los hitos más importantes en la curación del cáncer. Países desarrollados donde hay políticas de prevención, donde hay campañas de prevención, en donde la mamografía se realiza de forma rutinaria, de manera de screening, han disminuido en un 30 o un 40% la mortalidad por cáncer. Y eso lo han logrado porque la enfermedad, yo vengo ahorita de hablar con una paciente que el diagnóstico es un tumor de 6 milímetros. Esa señora está curada con lo que sea, solamente con la biopsia ya está curada. Si esa señora no hubiera venido ahorita, en 4 o 5 años va a venir con un tumor palpable y donde las cosas van a ser diferentes. Y luego lo otro que es muy importante son la gran gama de tratamientos. El armamentario terapéutico en cáncer de mama ha sido impresionante todo lo que se ha logrado desde el punto de vista de medicamentos, de tratamiento, y lo que es más importante, y siempre me gusta recalcarlo, es que los efectos colaterales, secundarios, las secuelas que pueden dejar los tratamientos en radioterapia, el tema de la radioterapia intraoperatoria sin tener que llevar a un paciente después a radioterapia externa durante 6 semanas, ha sido un avance tremendo. La inmunoterapia creo que es el futuro del tratamiento del cáncer en general. La inmunooncología es un panorama que se avisora extraordinario. Yo soy de los que creo que hay definitivamente conexiones entre la parte inmunológica, el sistema inmunológico, el sistema neurológico, el sistema neuroendocrino. Ahí debe estar muy probablemente la respuesta. Ahorita lo que se ha hecho es atacar a la célula maligna. O sea, la hemos atacado, la hemos destruido. Ella es muy inteligente y busca otras maneras de crecer, de desarrollarse. Pero ahorita yo creo que están apuntando los investigadores a por qué aparece esa célula maligna.
O sea, que no aparezca. O sea, esos checkpoints que hablan ahorita los investigadores, o sea, atacar esa zona que muy probablemente tenemos muchísimas mutaciones genéticas, proteínas y cuestiones de eso. Pero yo creo que desde el punto de vista de futuro, si hay una enfermedad que se ha cronificado en el tiempo, es el cáncer. No es fácil vivir con él, no es fácil ni para la familia, ni para el paciente, ni para los médicos, ni para las organizaciones que todos los días están con las pacientes o con los pacientes, no es fácil. Pero si tú te pones a ver enfermedades cardiovasculares, diabetes, azúcar, se han cronificado también, pero quizás tienen una mayor mortalidad o complicaciones que enfermedades neoplásicas. No es fácil convivir con él, no es fácil, pero hay esperanzas que yo creo que en el futuro van a ser mejores, ¿no? Y hablando de mamografía, sabemos que a los hombres también les da cáncer de mama. Les da cáncer. Sin embargo, ¿cómo se hace la prevención? O sea, ¿a los hombres también se les indica mamografía? No, fíjate, en el hombre no hay que hacer prevención de cáncer de mama porque primero no es una enfermedad del sexo masculino, tampoco hay unos factores de riesgo como los hay en la mujer para que se desarrolle el cáncer en el hombre. El cáncer de mama en el hombre representa el 1 al 2%, o sea, tú tienes 100 casos de cáncer de mama, 2 son en el hombre. Lo que hacemos nosotros es que la motivación es que si hay cualquier cambio en su tetilla, cambio en el areola, una dureza, algo que sea diferente en su tetilla o en su pezón, consulte. A partir de ahí, todo lo que sería el protocolo de evaluación es igual que en la mujer. Uno hace una biopsia, primero de la biopsia haces mamografía, haces un ecomamario, haces una punción, lo operas de igual manera, lo tratas de igual manera. Es importante saber que existe, que se puede presentar, pero como te digo, no es lo usual o lo habitual. No hay por qué hacer una campaña de prevención de mamografías, pero sí decirles, mire, si usted nota algo, sobre todo a partir de los 40, 45 años, diferente en su tetilla, tiene que consultar. Lo más probable es que no sea nada malo, ¿no? Nosotros nos encontramos en Venezuela. Ahí es que sabemos que está en una crisis increíble. Así es. Quizás el que no vive aquí no puede entender las dimensiones, falta de medicación, una crisis en la que están las instituciones. ¿Cómo afecta esto a su práctica? Bueno, afecta mucho. Primero afecta, por supuesto, al paciente, y en lo personal también nos afecta de una manera importante. No hay, para nadie es un secreto que en este momento hay una crisis de salud muy fuerte. Nuestros pacientes no reciben los medicamentos de forma regular, constante, apropiada, en el momento que lo necesitan. No hay insumos en el momento de intervenirlos o de operarlos. Y cuando hablo de insumos no es simplemente no tener un medicamento que sea difícil de conseguir, sino estamos hablando de lo usual, ¿no? De un anestésico, de tener un antibiótico, de tener una sutura. Y si a eso le agregas que después no tienen, desde el punto de vista público sobre todo, que es algo importante, dónde recibir la radioterapia, eso tiene un impacto negativo, por supuesto, en la evolución de la paciente. Si hay algo que uno ha aprendido es que el éxito en el tratamiento del paciente con cáncer es que lo diagnostiques a tiempo, y si lo diagnosticas en una etapa más avanzada, la regularidad de recibir en el momento oportuno esos medicamentos es lo que va a garantizar la curación. Entonces tiene un impacto que en este momento yo no lo puedo medir, pero lo vamos a ver a futuro. Nosotros vemos cómo ha disminuido de forma considerable la asistencia a los hospitales. Ya no estoy hablando ya de la parte privada, porque la parte privada también ha sufrido la situación, la parte económica, pero los pacientes no asisten a los hospitales, los pacientes se les dificulta poner la quimioterapia, a los pacientes se les dificulta la radioterapia. Ha habido momentos que a lo mejor esta semana aparecieron medicamentos, pero no es la regularidad. Y lo más triste es que nuestra población sabe y conoce de la enfermedad. Nuestras mujeres, por ejemplo, en cáncer de mama,
sabe lo importante que es hacerse el autoexamen, sabe lo importante que es hacerse la mamografía. El problema de la crisis que ha hecho que le creamos una angustia y una ansiedad mayor a nuestros pacientes porque no saben a dónde ir. Y si van al sitio donde deberían resolverle la situación, no se lo resuelven. Y eso es una carga emocional que al futuro va a tener un impacto impresionante. Y para el personal de salud es peor también. Hay gente que ha tenido que renunciar a los hospitales, que han pedido vacaciones, que han pedido permiso, porque tú sabes cuál es el curso natural de la enfermedad, pero si aparte de eso sabes que si no le pones el tratamiento, sabes lo que va a ocurrir, pues psicológicamente el impacto es muy fuerte. Yo te pudiera hablar de casos de colegas en situaciones que es difícil, en una situación que nos llama la atención de aquellos que de alguna forma deberían tener, tomar decisiones, pues no han tomado las más acertadas. Y ojo, se le ha abierto siempre las posibilidades de que los médicos venezolanos que todavía estamos aquí, los apoyemos y los ayudemos. Yo creo que la salud no debe tener ningún tinte político, ningún tipo de color. Puedes tener cualquier ideología, pero a la hora de aplicar una política de salud o un tratamiento no debe haber distinción. Pero es fuerte lo que está viviendo nuestra población en este momento en todos los tipos de cáncer, ¿no? Bueno, nos acercamos al final de nuestro encuentro y quiero recalcar algo que uno ve cuando uno va a su consulta y Usted es un hombre religioso. Sí. ¿Qué relación tiene la medicina y la religión, o en este caso la ciencia y la religión? Bueno, yo pienso que, claro, tampoco quiero ser con lo que dije anteriormente como pesimista. Yo creo que la religión ayuda mucho, ¿no? Por lo menos a los creyentes. Yo soy creyente. La ciencia es importante. Creo que también un hombre de ciencia. Pero ha habido momentos, por lo menos en mi práctica profesional, que la ciencia a veces no ha resuelto el problema y se ha resuelto de otra forma. Y de esa otra forma es que hay algo más que ciencia, ¿no? Yo creo que puedes tener cualquier religión, puedes ser hasta no creyente en Dios, pero si de alguna forma esos momentos de reflexión, de oración, son de mucha ayuda, y también creo que muchas veces a través de las creencias o de las religiones se puede lograr también una conexión con tu paciente, ¿no? Con ese paciente que está buscando apoyo, que está buscando ayuda. Creo que en una de tus preguntas estaba lo de los milagros. ¿Existen los milagros? Yo sí creo que sí. Yo no es que creo, existen los milagros. Sí existen los milagros. Porque hay cosas que a veces uno no se explica. Y yo creo que siempre esa dosis de fe y de esperanza es una medicina muy buena, junto con un buen quimioterápico, con un buen cirujano, con una buena radioterapia, con una buena enfermera oncológica, con un buen apoyo psicológico, con un buen familiar. Yo siempre digo que la familia es fundamental. O sea, el tú sentir ese apoyo es importante. Y sí existe, yo no tengo ninguna duda. En estos temas donde uno siempre está muy cerca de la muerte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y pues uno también tiene que de alguna manera buscar elementos de apoyo y definitivamente eso funciona en esos momentos. Y a veces uno viene con problemas tan ínfimos, no sé, que a lo mejor es un problema para alguien, pero uno que ve todos los días cómo ese paciente oncológico de alguna forma lucha por su... Bueno, María Adela, qué mejor ejemplo, que está siempre ahí, que yo creo que eso es lo importante, tener siempre
una creencia, un objetivo. Yo rezo muchísimo. Yo te digo que yo, antes de operar, cuando estoy operando, después de operar, uno siempre, problemas va a haber, complicaciones va a haber, pero uno eso le da fortaleza. Yo sí. Eso ayuda a la actitud. Sí, señor. Doctor, muchísimas gracias. No, a ti, María Adela, me encantó. Doctor, y aquí tiene nuestro libro, Bueno, Más alto, más lejos, que lleva el nombre de nuestro canal. muchísimas gracias, María Adela. Ya tengo lectura importante en Navidad. Bueno, te lo agradezco muchísimo y aparte que bueno, yo soy también no me gusta la palabra fanático, me encanta Santiago de Compostela, me encanta todo lo que conlleva a Santiago Apóstol y bueno, muchísimas gracias y que sigas en esta idea, sobre todo para la ayuda de nuestros pacientes. Eso es, la idea del libro y de este canal tiene que ver con ayudar a los pacientes justamente a saber que a pesar de la enfermedad y de la adversidad hay una forma de vivir con plenitud. Así es, gracias. Y recuerda, ve nuestros videos, dale like si te gusta, suscríbete a nuestro canal y compártelo en tus redes.